Sol en Binance se mantuvo por debajo de la media móvil de 10 periodos en temporalidad diaria, quedando apenas por encima de la media móvil de 50 en temporalidad diaria, con mucha debilidad de sus indicadores técnicos. ¿Te gustaría conocer qué podría pasar? Veamos entonces cómo va nuestro plan de trading. Hola a todos y bienvenidos a mi análisis diario de Solana. Hoy es 13 de diciembre de 2024 y yo soy WolfATH. Comencemos este análisis desde la temporalidad semanal. Aquí en temporalidad semanal vemos que luego de haber alcanzado los $264 nos dimos a corregir con bastante volatilidad entre semana hacia los $210, quebrando un poco a la baja para alcanzar la media de 10 periodos, tal cual habíamos mencionado anteriormente. Recuerden que una de las posiciones que yo siempre tengo en mente es que las medias móviles, como son promedios del precio, terminan siendo referencia para muchos inversores sobre el precio muy arriba o muy abajo de ellas. Cuando llegamos a esta zona, teníamos al precio sobre los 264, habíamos marcado que teníamos mucha diferencia, la media móvil estaba sobre los $190, así que habíamos planteado que podría venir a encontrarse sobre los 210. Finalmente sucedió y ahora estamos lateralizando sobre esos valores, definiendo cuál será el próximo movimiento. Recuerden que además de que esa media móvil sirve de referencia, también hay otras medias móviles muy importantes como la de 50. Fíjense que también tenemos bastante diferencia hacia la de 50. Ahora lo que deberemos ver en estos días es que ingrese bastante liquidez como para volver a pensar en un impulso más al alza, que podría llevarnos tal vez hacia la zona de los 264 nuevamente, y veremos si podemos romper allí ese techo. Mientras no podamos superar los $250, pensar en los 264 se vuelve muy difícil, porque podríamos estar construyendo, si aquí tenemos el principio de una onda correctiva, tendríamos la primera onda, la segunda onda tendrá un máximo inferior a los 264 y luego tendremos el quiebre hacia abajo de la media de 10 periodos nuevamente, configurando lo que sería una onda 3. Esa onda 3 nos podría llevar sobre los $190 aproximadamente, y desde allí volver a corregir para ver si encontramos fuerza suficiente para vencer a la media de 10, pero esta vez al alza. Fíjense que todo eso es en semanas, podríamos estar hablando de febrero o marzo del año que viene. Así que atentos con esa posibilidad, porque incluso si no alcanzara la liquidez para vencer a esa media de 10, en ese momento podríamos estar pensando que venimos a encontrarnos sobre la media de 50 en los $165, y allí sí, creo yo, sería una buena oportunidad de entrada con miras al final del año. Estamos hablando de que deberíamos transitar un periodo de lateralidad hacia agosto, entre marzo y agosto, para acumular lo suficiente y después ver a Solana sobre los $300. Por ahora estamos en esta instancia construyendo lo que puede ser un nuevo ataque al techo de los 264. Atentos con todo este movimiento que podría darse en línea con lo que esperan muchos grandes inversores del mercado acerca de una corrección importante para todos los activos. No nos quedemos prendidos en un rally que tal vez demore unos cuantos meses y que, si nos quedamos prendidos con algunas unidades operativas, nos impida construir mayor cantidad de activos en Solana para luego multiplicar nuestras ganancias cuando ataque los $300. Dicho todo eso, tenemos el estocástico RSI corrigiendo desde la zona de sobrecomprado. Nos falta bastante para llegar a la zona de sobrevendido. Atentos con eso porque implica mechas todavía rojas hacia valores inferiores. El RSI también marca debilidad, cortó a la baja la media de referencia
y fíjense qué lejos que estamos de la zona de mínimos, con lo cual también tenemos para lo que es para mí una clara indicación de que vamos a corregir, no ya mismo, o sea que no es que a partir de este video nos vamos a ir hacia los 160 hasta los 165 dólares. En cuanto al MACD, bueno, lo tenemos en la zona de máximos cuando alcanzó los 264 y a partir de ahí lateralizó para venir a esperar a la media de referencia. Finalmente, cuando no pudimos volver a vencer la zona de los 245 dólares, comenzó a darse la vuelta para venir a buscar la media de referencia. Lo vemos en las barras del histograma que son cada vez más pequeñitas. Vamos a buscar más pistas de a dónde irá el precio en estos días en temporalidad diaria. Aquí en temporalidad diaria tenemos algunas pistas para el movimiento de algún tipo de ganancia mientras se sucede que Bitcoin estabiliza su cotización. Miremos dónde estábamos cuando alcanzamos los 264 dólares por encima de la media de 10, luego nos dimos a corregir por debajo y tratamos de vencerla. Cuando nos apoyamos tantas veces sobre la media móvil de 10, en el momento en que llega la corrección, lo que buscamos es la media de 50, cosa que ya logramos. Además, construimos varias ondas. Fíjense, acá tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. También habíamos mencionado esto en videos anteriores. Esta que tenemos aquí podría ser una onda neutral, una onda que configure un doble piso, por lo cual esperaría que el precio vuelva hacia la zona de los 205 aproximadamente para apoyarse allí y desde ese lugar volver a crecer. Podría ser eso o un mínimo superior que se apoye sobre los 210 dólares, que es la media de 50, y a partir de ahí volver a crecer para atacar nuevamente la zona de los 264. Ahora, lo que debemos observar en ese ataque es que primero pensamos estos máximos sobre los 245 dólares y luego no se agote la fuerza como para venir a atacar los 264, porque si la fuerza se agota ahí, estaríamos viendo que este movimiento en diario sería una sola onda correctiva en semanal, con lo cual tendríamos una nueva onda correctiva pero creciente en semanal que nos llevara muy cerquita de los 264, pero al no vencerlos se configure una nueva onda correctiva 3 en semanal que nos lleve sobre la media de 100. Todo esto es un planteo correctivo si es que no entra la liquidez suficiente como para vencer los 264. Es la obligación de todo trader plantearse dos escenarios para cuidar el capital. Todos queremos incrementar nuestras ganancias, pero no puede ser apoyado sobre un solo plan, sino que hay que tener varios planes para ver en el momento en que la cotización llega hacia ciertos valores, qué haremos para un lado o para el otro. Dicho eso, el estocástico RSI está creciendo hacia la zona de sobrecomprado. El RSI manifiesta debilidad. Observen cómo, si bien está por encima de la media de referencia, no alcanzó a vencer los 50 puntos y la media de referencia está inclinada ya más claramente a la baja. En cuanto al MACD, lo tenemos por debajo de 0 y por debajo de la media de referencia. Si achicamos un poquito el gráfico, vamos a observar que el precio ha hecho máximos, pero con el RSI marcando divergencia. Por ejemplo, aquí tenemos un máximo sobre los 220 dólares y un valor del RSI. Cuando llegamos a los 264, tuvimos un valor del RSI más pequeño. Estas divergencias las habíamos mostrado eventualmente y ahora tenemos, por supuesto, una caída del RSI ya más evidente porque se marcó esta divergencia. Bueno, cuando suceden estas cosas son señales de alerta. No quiere decir que el precio vaya a caer rápidamente, pero sí que puede comenzar una línea descendente de sus máximos, lo que termina confirmando
esos valores en los que hay que tomar algo de ganancia, algo de beneficio, para luego reinvertir más abajo. Dicho todo eso, quiero que busquemos oportunidades de trading en 4 horas, así que vamos para allí. Aquí en 4 horas vemos como el precio, luego de haber atacado los $210, cruza un poco más a la baja en los $204 aproximadamente, y a partir de allí se impulsa al alza para venir a buscar la media móvil de 200. Algo que también siempre mencionamos, como son promedios del precio, las medias móviles, cuando está muy por encima buscan atacarla hacia abajo, y cuando está muy por debajo buscan atacarla hacia arriba. Fíjense que en estos ataques, considerando los niveles que venimos respetando, se da movimientos que nos permiten, si los aprovechamos, sacar algo de ganancia. Vamos a tomarlo desde mínimo hasta la media de 200 y tenemos ahí casi un 15% de ganancia. Yo siempre digo que esos movimientos de mínimo máximo son muy difíciles de lograr en toda su extensión, pero con que hayamos sacado en principio el primer movimiento, que era sobre los 210 que les venía mencionando, vamos a tratar de ubicar ahí, no, miren, 212 calza esta mecha porque tengo el IBAN 211, el primer movimiento, y nos hubiese dado alrededor del 8%. Y parece que no, pero ya hace la diferencia. Y eso en cuanto, en apenas 2 días. Tenemos 5 barras, un día y medio. Lo mismo hubiese pasado si hacíamos sobre los rebotes intermedios el mismo procedimiento. Y es así como puede ir uno sacando algunas ganancias del mercado mientras espera valores superiores. Por supuesto, yo no es que aconsejo a nadie que tome o suelte sus unidades operativas. Sí, por supuesto que pienso en voz alta respecto de dónde están las mejores oportunidades para el corto plazo, con miras a ir juntando mayores partecitas para el largo plazo. Es decir, ¿qué hago yo con mis monedas? Lo voy a ejemplificar aquí en Solana. Cuando estamos en máximos, como lo había mencionado en su momento, suelto todas las monedas. Y entonces espero que haya una corrección por lo menos al 6.18 de Fibonacci. Allí tomo una unidad operativa dependiendo de dónde estoy, si estoy sobre la media de 50 o sobre la media de 100. Si estoy sobre la media de 50 es una sola unidad operativa con miras a vender rápidamente si no logra superar el máximo anterior. Entonces tomo mi unidad operativa y pongo un stop un poquito más abajo que me diga, bueno, puedo lograr el 3, 4 o 5%, y pongo mi stop en la misma línea, o sea que si gano o pierdo es siempre lo mismo. Donde pongo mayor cantidad de unidades operativas es sobre la media de 100, porque ahí entiendo que siempre va a haber un movimiento más largo de recuperación que generalmente coincide con los picos de las ondas 2 correctivas más largas. Y a partir de ahí, cuando llego a ese lugar, ya empiezo a tomar beneficios y pongo mi stop sobre la misma media de 100. Si cruza la baja, entonces volveré a tomar sobre la media de 200. Todo esto yo lo voy diciendo en cada uno de los videos. Ustedes me han escuchado hablar muchas veces de las medias móviles y cómo son referencias para el precio. Lo hago con varios de los activos que sigo en el canal, tanto en COTI como en Cake como en SIL. Y tengo, por supuesto, monedas especulativas de corto plazo en temporalidades de entre 15 y 30 minutos como NOT y PP, que de esas no publico videos porque como el movimiento es muy rápido, a veces yo tengo planteado operaciones para las próximas 2 horas y el video, por la velocidad de internet que tenemos en la zona, ni siquiera lograría cargarse hasta que se cumple. Pero espero que el 2025 respecto de eso nos traiga mejores oportunidades. Dicho lo propio, ya que habíamos mencionado lo de 4 horas, fijémonos qué pasa con los indicadores técnicos. El estocástico RSI está en la zona de sobrevendido. Aquí esperaría un pequeño repunte que tiene que ver con el horario de negociación de Estados Unidos, que coincide con las 9 de la mañana de Argentina y las 13. Acá podría haber un nuevo ataque hacia la media de 200. De corto plazo yo no creo que lo podamos superar, pero atentos porque puede haber un nuevo ataque. Con eso
está de acuerdo el RSI, que fíjense que ya empieza a tener algo de fortaleza para venir a buscar la media de referencia, que tiene un ángulo de inclinación negativa. O sea que puede haber un nuevo ataque, pero si no alcanza la fuerza suficiente, continuará corrigiendo. Y en cuanto al MACD, lo tenemos casi apoyado sobre el 0, y fíjense que las barritas del histograma continúan marcando un descenso. Dejamos el corte al alza para ya empezar con los cortes a la baja. Bueno, con todas estas pistas, veamos en temporalidad de 30 minutos en TradingView si tenemos oportunidades de trading. Aquí en TradingView, en temporalidad de 30 minutos, tenemos que la cotización nos deja un mínimo en los 225,67 y un máximo en los 234,69. Fíjense que el día de antes de ayer vino a atacar la media de 50 periodos, luego corrigió un poco, encontró piso sobre los 225 y a partir de ahí volvió a crecer, cortando al alza la media de 50 y a la de 100. No alcanzó la liquidez, así que tuvo que venir a apoyarse sobre la 50, volvió a impulsarse, tuvo un doble techo sobre la zona de los 234 y a partir de allí corrigió para quedar por debajo de las medias móviles. Es decir, la media de 200 periodos ya estaba aportando suficiente techo como para que la cotización pudiera vencerla al alza. Por eso es que nos estamos dando la vuelta. Pero como ahora quedamos por debajo de todas las medias móviles, tenemos mucha resistencia para vencerlas. El eje de las operaciones del día se dio sobre los 226,95 y entonces, como estamos cotizando por abajo, lo más probable es que continuemos a la baja para buscar liquidez. Los próximos valores 222,41, 219 justitos y 215,60. Esos son todos valores que podríamos venir a alcanzar durante la jornada. Si nos apoyáramos sobre el segundo nivel intradiario, estamos hablando de la zona del 219, podríamos lograr algo de liquidez para venir a buscar el eje de las operaciones del día. Pero en esta zona tenemos mucho riesgo. Yo esperaría a que directamente cayera hacia los 215 como para tomar una unidad operativa y largarla sobre los 222. ¿Por qué? Porque es una zona riesgosa y por cómo se ve Bitcoin, que no tiene una definición respecto de su precio, podría incluso sorprendernos con caídas mayores. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de las medias móviles. Dicho todo eso, ¿qué haré yo con mi estrategia y mi dinero? Sol podría formar aquí un doble piso o un mínimo más alto que le permita despegar hacia valores superiores en el corto plazo. Todo esto si respeta la zona de los $210 en esta corrección. Si rompiera a la baja este nivel, dejaría una profunda impresión negativa, configurando el próximo nivel, seguramente, en la media móvil de 100 periodos en temporalidad diaria. Estamos hablando de los $190 aproximadamente. Una entrada en esa zona tendría mucho potencial de ganancia si el mercado se vuelve alcista con miras al rally de Navidad. Pero, si comenzamos a ver dudas o debilidad, volveremos al planteo de los stop loss. Atentos entonces a las variaciones del fin de semana. Y recuerda, esto no es un consejo de inversión, es solo mi plan de acción y lo comparto contigo. Gracias por acompañarme cada día en el canal. Te dejo los enlaces a mi sitio web en la descripción del video y también a mis aplicaciones de confianza para hacer trading. Además, en las redes sociales de WolfATH puedes seguir el desarrollo de la actividad diaria del canal. No olvides pasar por allí y darle al botón seguir. Por último, si te gustó el video y te aporta positivamente esta serie de análisis, no dudes en dejarme un like y suscribirte. Y comparte con tus amigos si crees que este contenido les será de utilidad. Nos encontramos mañana. Buen negocio y buena jornada.